El micrófono chisporroteó como una chispa tímida antes de callarse. El auditorio de la escuela olía a cloro reciente y a perfume caro. Fernanda, con sus 9 años y el cabello sujeto por un pañuelo amarillo de flores azules que pertenecía a su mamá, sostenía una hoja doblada en 4. Detrás de ella, el telón azul se abría como un cielo quieto. A un costado, su madre, Betty, apretaba las manos y cerraba los ojos, como quien reza por dentro. Al frente, en la primera fila, Esteban Rubalcaba cruzó las piernas con impaciencia y miró el reloj. Había un silencio que usted reconoce, ese que precede a lo que puede cambiar la mirada de todos. Fernanda respiró hondo. El papel le tembló un poco, pero la voz le salió clara. Buenas tardes, me llamo Fernanda, soy hija de la señora Betty, la cocinera. Hubo un murmullo, pequeño como alas. La niña bajó la vista a las líneas que escribió en una tarde de sol, con la tinta todavía un poco corrida. Hoy quiero decir algo sobre lo que es la verdadera educación. Entonces los ojos de Betty brillaron con una mezcla de miedo y orgullo, y la mandíbula de Esteban se tensó, como si una cuerda invisible tirara de él. La niña prosiguió, y un primer aplauso, tímido, nació de algún rincón. La escena se quedó suspendida en el aire, como una campana a punto de sonar. Días antes, nada parecía anunciar aquella tarde. Fernanda y su mamá vivían en una pensión modesta de Naucalpan, en un cuartito con una ventana sin cortinas que daba a una azotea llena de macetas. Los amaneceres entraban con ese gris azulado que tarda en hacerse día, y Betty se levantaba en silencio para no despertar a su hija. Lo primero que hacía era poner a hervir el agua en la ollita de peltre y echar un trocito de canela. Ese olor, canela tibia y promesa de café de olla, se extendía como un abrazo por el cuarto. El pañuelo amarillo de flores azules descansaba colgado en un clavo. Betty lo tomaba y se lo ataba al cabello con un gesto aprendido de su madre, como una ceremonia pequeña para empezar. Fernanda, medio dormida, se cubría con la chamarrita de mezclilla y miraba a su mamá desde la cama. Le gustaba verla moverse entre los trastes con una delicadeza que no siempre tiene quien cocina para otros. Había algo de música en el roce de la cuchara de madera con el peltre, un ritmo discreto que acompañaba la mañana. A buen paso, firme, solía decir Betty, y su tono tenía una ternura que a la vez enseñaba. La escuela particular donde trabajaba Betty quedaba a 2 camiones de distancia. Fernanda la veía como una ciudad dentro de otra, pasto siempre verde, bardas altas, salones con aire acondicionado y carteles en inglés. Aquí estudian los hijos de los que deciden cosas, le dijo una vez Betty, no con envidia, sino con una prudencia humilde. Pero el hambre y la dignidad saben los mismos caminos para todas las casas, agregó, limpiándose las manos en el pañuelo amarillo. Ese fin de semestre prometía ser especial. Habría un evento con padres, discursos, exhibiciones. Esteban Rubalcaba, dueño de la red de escuelas, asistiría con su comitiva. Las coordinadoras iban y venían con listas impresas. Todo tenía que verse impecable. En la cocina, Betty revisó el menú 2 veces y luego una tercera, porque así era su manera de estar tranquila. Caldo de verduras, tinga de pollo, arroz rojo, agua de Jamaica sin azúcar excesiva. No hay mal que dure 100 años, murmuró, pensando en las facturas que se amontonaban en casa. Ni cuerpo que lo aguante, completó con una sonrisa para sí, y siguió. Fernanda no estudiaba ahí. Iba a una primaria pública con pizarrones gastados y maestros que hacían lo posible. Pero los sábados, si su mamá trabajaba extra, a veces la dejaban pasar a la biblioteca de la escuela privada para leer cuentos. Le gustaba ese silencio fresco, la textura de los libros, las letras impecables con olor a tinta nueva. En un rincón se sentaba y copiaba frases en su cuaderno rosa, el que llevaba pegada, como estampita, una flor de papel que ella misma recortó. A Fernanda le nacía un respeto por las cosas cuidadas. Cuando su mamá regresaba tarde, la niña ponía agua a calentar y pelaba 2 jitomates, con esa seriedad alegre que tienen las criaturas cuando se sienten útiles. Betty decía que en sus manos había una delicadeza que no se compra.
Usted ve, hija, el mundo se arregla con cuidado, y el cuidado es una forma de amor. Fernanda asentía y repetía la frase como si fuera un secreto compartido. La pensión tenía una dueña risueña, a la que todos conocían como la doña de la casa, siempre con radio prendido a boleros y una escoba que parecía un bastón de mando. No llevaba nombre en voz alta para nosotros, así que bastaba con imaginar su presencia por el aroma de cloro y jabón que salía del patio. Fernanda la saludaba con su «buenos días», formal, y a veces recogía una hoja caída de la bugambilia. Esos pequeños gestos hacían que la vida, aunque apretada, no se sintiera mezquina. La mañana del evento, Betty se levantó todavía más temprano. Ató su pañuelo amarillo con flores azules y sin darse cuenta, lo acarició como si le pidiera fuerza. Miró a su hija dormir, le besó la frente. «Dios aprieta, pero no ahorca», dijo en voz suave, y salió con la mochila de tela donde guardaba sus cucharones. Fernanda, despierta por la caricia, esperó unos minutos y luego buscó su cuaderno rosa. Se sentó en la cama mareada de sueño, pero con la mente clara. Escribió 3 líneas que había estado rumiando desde hacía días. La letra, menuda y cuidadosa, bailaba un poco, pero decía con firmeza lo que ella sentía. Dobló el papel y lo escondió entre las hojas del cuaderno. La tarde anterior había visto algo que se le quedó clavado. Mientras Betty y otras 2 cocineras llevaban cajas al comedor, un empleado de traje, con un gafete brillante, las apuró con una impaciencia seca. «Rápido, que viene el licenciado Rubalcaba», dijo, y su tono hizo que a Betty se le aflojara la sonrisa. Fernanda, que esperaba en el patio con su cuaderno rosa, apretó los labios. Había visto muchas veces a su madre ser invisible y al mismo tiempo imprescindible. Esa mezcla le quemaba por dentro como cuando uno se guarda una lágrima y no la deja caer. En los días previos, Betty practicó una receta nueva para el postre: arroz con leche, con canela entera y un toque de vainilla. «Para que el alma se acuerde de que también hay dulzura», dijo. En la pensión, el vapor perfumado llenó el cuartito. Fernanda metió la cuchara y probó con respeto. «Está como abrazo de abuela», dijo sonriendo. El pañuelo amarillo colgado a la orilla de la olla capturó una gotita de leche que Betty limpió con prisa. Ese pañuelo, más que un trapo, era un amuleto que había sobrevivido a muchas cocinas y a varias casas. El día del evento, Fernanda caminó junto a su mamá hasta la parada. Entre los 2 camiones, la ciudad amanecía ocupada de sí misma. Tráilers en el periférico, vendedores con canastas, el chirriar de los frenos. Betty habló poco, solo le pidió a su hija que, si se aburría, se quedara en la biblioteca y no anduviera de curiosa. «Me quedo quietecita, mamita», respondió Fernanda con una dulzura solemne. Guardó el cuaderno rosa en su mochila escolar, como quien guarda un secreto que todavía no sabe si debe contarse. En la escuela, el movimiento era un hormiguero elegante, choferes aguardando, niños con uniformes perfectos, señoras con tacones que marcaban el suelo como pequeños martillos. Betty entró a la cocina, saludó con su «buenos días» humilde y se ató el delantal. Las ollas grandes ya hervían y había una lista pegada a la pared con letras gruesas. Fernanda, como habían quedado, se fue a la biblioteca, pero en el trayecto pasó por la puerta de la sala de conferencias. Alcanzó a ver los arreglos de flores, los globos, a un maestro probando el micrófono. 1, 2, probando. Esa vibración en el aire le recordó la primera vez que había escuchado su propio corazón rápido, cuando la maestra la llamó al pizarrón sin avisar. Fue a la biblioteca y se sentó en su mesa favorita. Abrió el cuaderno rosa y sacó el papel doblado. Releyó las líneas que había escrito. No eran muchas, pero eran suyas. Pensó en su mamá, en el pañuelo amarillo, en el olor a canela del arroz con leche. La verdadera educación, decía la primera frase, no es solo aprender inglés y aplaudir en los actos. También es aprender a tratar con respeto a quien te sirve la comida. Fernanda volvió a doblar el papel.
Fue a un estante y sacó un libro de poemas que le gustaba por las palabras sencillas. Buscó una línea que recordaba, algo sobre el pan y la dignidad. No la encontró, pero entendió que lo que quería decir no estaba en ese libro sino en su pecho. A media mañana, la escuela se llenó de voces. El dueño había llegado. Fernanda lo supo sin verlo. La energía cambió, los pasos se volvieron más rígidos y los empleados ajustaron sus camisas como si un viento formal hubiera entrado por la puerta. Ya llegó el señor Rubalcaba, comentó alguien en el pasillo, y la frase se movió de boca en boca como un eco. Fernanda quiso asomarse y se detuvo. Se apretó el cuaderno contra el pecho. No sabía por qué, pero aquel nombre le erizaba la piel. En la cocina, Betty respiró hondo antes de abrir la tapa de la olla principal. Rectificó la sal como quien vuelve a sopesar una decisión. Una de las coordinadoras pasó, revisó de reojo y dijo apenas, «Que no se nos queme el arroz». Betty asintió, mordiéndose un comentario que se quedó en la lengua como algo demasiado sincero para el momento. Secó sus manos en el pañuelo amarillo y volvió a sus casos. A buen paso, firme, se recordó. Fernanda dejó la biblioteca y salió al patio. El sol ya estaba alto y las sombras eran nítidas, como dibujos recortados. Se sentó, abrió su mochila y sacó el papel. Dudó un instante. ¿Y si se lo enseñaba a alguien? ¿Y si lo guardaba para siempre? Un grupo de niños pasó corriendo. La ignoraron con esa inocencia que a veces duele. Un maestro la miró y le dijo con cortesía automática, «No puedes estar aquí, pequeña. Vete a la biblioteca». Ella asintió, pero no se movió. Sintió que si daba un paso atrás, algo se rompería. El acto empezó a la 1. Los padres tomaron asiento en el auditorio, los alumnos alineados por grados, los maestros con carpetas. Fernanda se coló por una puerta lateral y se sentó al fondo, donde nadie la notaría. La música de entrada sonó limpia y sin nervios. Salieron los oradores de rutina, palabras sobre logros, sobre valores, sobre excelencia. Cada frase era una caja bien envuelta. Fernanda escuchó con atención, como si buscara en esas palabras un lugar para lo suyo. Cuando llegó el turno de agradecer a los trabajadores de la escuela, un maestro nombró a las señoras de cocina. Hubo un aplauso breve, de cortesía. Betty, detrás del escenario, lo oyó y sonrió con timidez. Sus manos, aún tibias por el vapor, buscaron el pañuelo para asegurarse de que seguía allí. Lo apretó. Pensó en su hija, en la azotea llena de macetas, en la olla de canela. «Gracias por este pan de cada día», susurró dentro de sí. Entonces, algo se movió en Fernanda. No supo si fue por la forma en que algunos se aplaudían entre sí, o por la mirada distraída de alguien que bostezó. Abrió el cuaderno rosa, tomó el papel, recordó a su mamá una noche, sentada en el borde de la cama, con los ojos rojos por la fatiga, y aún así acariciándole el cabello. Recordó el arroz con leche del día anterior. Recordó una voz que apuraba a su madre como si no fuera una persona. Se puso de pie, caminó hacia el pasillo lateral, sintiendo que los latidos le marcaban el paso. El telón azul se veía más grande de cerca. Un maestro intentó detenerla con una mano en el aire, pero la niña ya estaba en el ala del escenario. Vio a su mamá entre sombras, ocupada con unas charolas. Vio a Esteban Rubalcaba en primera fila, con un gesto distraído que parecía permanente, y vio un espacio junto al micrófono, como si estuviera esperándola. Fernanda apretó el papel con una mano, y con la otra, tocó el nudo del pañuelo amarillo en su cabello, como si la fuerza pudiera subirse por los dedos. Dio un paso más. La luz del escenario la envolvió con su tibieza, y en el auditorio, por un instante, hasta el aire dejó de moverse. La niña tomó el micrófono, y cuando su voz se escuchó, fue como el sonido claro de una cucharita de madera golpeando suavemente la olla de peltre. Pequeño, honesto, imposible de ignorar. Betty levantó la vista, paralizada. Esteban alzó una ceja, y Fernanda, con el papel temblando apenas, abrió su carta ante todos, consciente de que cada palabra era un hilo que la unía a su madre, a su casa, y a ese olor a canela que la acompañaba en los días buenos y en los difíciles. El recuerdo del acto todavía flotaba en la mente de todos.
Esa tarde quedó marcada por la voz clara de Fernanda y el aplauso tímido que rompió el protocolo. Ahora, de regreso a la pensión, la niña y su madre caminaban despacio, como si no quisieran soltar el hilo invisible que aún las unía al escenario. Betty llevaba la mirada baja, con el pañuelo amarillo todavía anudado en el cabello. Fernanda sostenía fuerte su cuaderno rosa, apretado contra el pecho. «¿Hice mal, mamá?», preguntó con un murmullo que temblaba entre duda y miedo. Betty la miró y, después de un silencio breve, respondió con la voz suave pero firme. «Hija, usted hizo lo que su corazón le pidió. Y el corazón, cuando habla con verdad, nunca se equivoca». En el cuarto de la pensión, el olor a canela volvió a aparecer cuando Betty puso agua a hervir, buscando calma en ese ritual de siempre. Fernanda se quedó mirando la ventana sin cortinas. No podía quitarse de la mente la cara del señor Rubalcaba, rígido y sorprendido, ni la mirada cálida de Regina, su hija. Había algo en ese cruce de miradas que todavía le palpitaba en la memoria. Mientras tanto, en la casa amplia y silenciosa de Esteban, la cena se sirvió con la puntualidad de siempre. Los cubiertos brillaban, la mesa era impecable, pero el aire estaba tenso. Regina apenas tocó el plato. Finalmente, levantó la vista y dijo: «Papá, ¿se da cuenta de lo que pasó hoy?». Esteban frunció el ceño. Fue una falta de respeto. Esa niña se aprovechó de la emoción para hacer un espectáculo. Regina negó despacio con la cabeza. «No, papá, fue valiente. Dijo lo que muchos piensan y no se atreven». El hombre quiso responder con su tono habitual, ese que usaba para cerrar tratos y mandar en reuniones. Pero algo se lo impidió. La imagen del pañuelo amarillo brillando bajo las luces volvió a su mente, inoportuna. Se levantó de la mesa con brusquedad y caminó hacia su despacho. Cerró la puerta, como si así pudiera encerrar el eco de aquellas palabras. La dignidad sabe el camino a todas las casas. En la pensión, esa misma noche, Fernanda abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No sabía qué pasaría después, pero sentía que no podía dejar morir la llama que había encendido. Escribió sobre su mamá, sobre los dichos que le enseñaba, sobre la gente invisible que sostiene al mundo sin pedir aplausos. Cada palabra era un puente para que su voz no quedara atrapada en el olvido. Al día siguiente, algo inesperado comenzó a suceder. Un fragmento del video grabado por un estudiante circulaba ya en los teléfonos. La imagen de Fernanda leyendo su carta con firmeza y el aplauso que nació tímido y se esparció. Los comentarios crecieron. Algunos defendían la valentía de la niña, otros criticaban el atrevimiento. En la cocina de la escuela, las compañeras de Betty la abrazaron en silencio. Una de ellas le dijo: «Su hija dijo lo que todas sentimos, nos dio voz, pero también vino la consecuencia amarga». Una coordinadora, nerviosa, le advirtió a Betty: «El señor Rubalcaba está muy molesto. Dice que esto dañó la imagen de la institución. No sé qué vaya a pasar». Betty sintió un nudo en la garganta. No respondió, solo apretó su pañuelo como quien sostiene un rosario invisible. En su oficina, Esteban revisaba llamadas de socios y correos de padres preocupados. La palabra viral apareció más de una vez. Se sintió acorralado. Él, que siempre había controlado todo, ahora era señalado por una niña de 9 años. Y lo peor, en el fondo, algo de lo que escuchó le había dolido, porque sabía que era cierto. Regina entró sin tocar. «Papá, usted siempre me dice que la educación es lo más importante, pero esa niña le dio una lección hoy. ¿No lo ve?». Esteban la miró con dureza. «Regina, no entiendes lo que significa manejar un imperio como este». Ella no bajó la cabeza. «Quizá no entiendo de imperios, pero sí entiendo de respeto. Y hoy usted me hizo sentir vergüenza». El silencio que quedó en la oficina fue como un golpe seco. Esteban quiso contestar, pero las palabras no salieron. Lo único que escuchó fue el eco de su propia hija, tan parecido a la voz de aquella niña desconocida. Esa noche, en Naucalpan, Fernanda escribió una última línea en su cuaderno antes de dormir. «La educación que no enseña a respetar no vale». Cerró el cuaderno y abrazó a su mamá. El olor a canela seguía presente, como una promesa de que la verdad, aunque pequeña, podía crecer. Y en algún rincón de la ciudad,
El hombre más poderoso de la escuela no podía conciliar el sueño, porque la imagen de una niña con pañuelo amarillo lo perseguía como un espejo incómodo. En la memoria de Fernanda todavía latía fuerte la escena del auditorio. Su carta había salido de las páginas del cuaderno rosa para instalarse en las conversaciones de maestros, padres y alumnos. En la pensión, cada noche, ella repasaba las palabras escritas y sentía que había encendido una chispa que no se apagaba. Betty, en cambio, llevaba esa mezcla de orgullo y temor que se le notaba en los ojos. Orgullo por la valentía de su hija, temor por la reacción de los poderosos. La mañana siguiente a la publicación del video, los pasillos de la escuela estaban distintos. El murmullo no era de recetas ni de uniformes, sino de comentarios. ¿Ya viste lo de la niña? Dicen que la hija de la cocinera. El señor Rubalcaba está que arde. Betty entró a la cocina y sintió las miradas de sus compañeras, algunas cómplices, otras preocupadas. Una de ellas le puso la mano en el hombro. Tenga cuidado, comadre. Los de arriba no perdonan estas cosas. En medio de esa tensión, apareció algo inesperado. Regina, la hija de Esteban, se presentó en la cocina con su cuaderno de tapas negras. No era lugar para ella. Los alumnos raramente cruzaban ese umbral, pero Regina se plantó allí, seria, y dijo con voz suave: «Señora Betty, ¿puedo hablar con Fernanda?». El silencio cayó. Betty, sorprendida, solo asintió. En la azotea de la pensión, bajo el sol que se filtraba entre las macetas, Fernanda y Regina se sentaron frente a frente. Regina abrió su cuaderno y mostró unos versos escritos a lápiz. «Yo escribo, pero nunca me he atrevido a leerlos en público», confesó. Fernanda acarició con los dedos el borde de su cuaderno rosa y sonrió tímidamente. «Mi mamá dice que cuando uno escribe, le pone alas a lo que siente». Regina repitió en un murmullo: «Alas», y sus ojos brillaron con algo nuevo, mezcla de envidia y admiración. Mientras esa amistad nacía, en otro rincón Esteban convocaba a una reunión con su círculo de confianza. Hablaba de crisis de imagen, de controlar la narrativa, pero en el fondo no podía dejar de recordar las palabras de su hija la noche anterior. El hombre poderoso, acostumbrado a resolver con dinero y órdenes, comenzaba a sentir que algo se le escapaba de las manos. El respeto en su propia casa. La verdadera tormenta llegó cuando un periódico local publicó la historia bajo el título «La niña que dio una lección al dueño de la escuela». La foto de Fernanda en el escenario, con el pañuelo amarillo brillando bajo la luz, acompañaba la nota. Esteban lanzó el periódico sobre su escritorio con furia. «Esto no puede ser», exclamó, pero incluso en su enojo no pudo evitar detenerse en la imagen. Esa niña parecía mirarlo directamente, como si lo interpelara más allá de las páginas. En la pensión, la noticia provocó un efecto distinto. Los vecinos se acercaron a felicitar a Betty, algunos con palmadas en la espalda, otros con frases de aliento. «Su hija tiene un corazón de oro, nos representa a todos». Betty sonrió, pero también sintió el peso de lo que venía. Esa noche, mientras revolvía una olla de arroz con leche, miró a su hija y dijo: «Fer, usted prendió una luz, pero las luces también atraen sombras. Tiene que ser fuerte». El olor de canela llenó el cuarto como un escudo. En paralelo, Regina vivía su propia revolución interior. En su habitación elegante, lejos del bullicio de la pensión, se miró al espejo y pensó en Fernanda. La valentía de aquella niña contrastaba con sus propios silencios. Decidió escribir una carta, no para el público, sino para su padre. En ella, le decía que sentía vergüenza, que deseaba un ejemplo distinto, que quería un papá capaz de escuchar. La dejó sobre su escritorio sin saber si él la leería. El destino unió esos caminos en una mañana de sábado. Fernanda y Betty caminaban por el mercado cuando escucharon voces a su alrededor. «Miren, la niña del video». Vendedores, amas de casa y estudiantes la reconocían. Fernanda se sonrojó, no acostumbrada a ser el centro de nada. Betty la tomó de la mano con firmeza. «Camina con la frente en alto, hija». Lo que hizo fue justo, pero en una esquina, un hombre de traje las observaba. Era uno de los asistentes de Esteban. Hizo una llamada rápida con gesto frío. «Las tengo a la vista».
Ese mismo día, Esteban recibió un mensaje. La niña y su madre están en el mercado. El empresario se quedó en silencio. Por un instante pensó en mandar un aviso duro, poner distancia de una vez, pero algo en su interior lo frenó. La imagen de Regina escribiendo en su cuarto y el eco de aquella frase, «La dignidad sabe el camino a todas las casas», lo hicieron vacilar. Y así, entre un mercado popular y una oficina lujosa, dos mundos que nunca debieron cruzarse estaban a punto de colisionar otra vez. La amistad entre Fernanda y Regina empezó a crecer en silencio, como esas plantas que nacen entre las grietas del cemento, y nadie nota hasta que ya están verdes y firmes. Después de la escuela, Regina buscaba pretextos para acercarse a la cocina o a la pensión. A veces llevaba su cuaderno negro bajo el brazo. Otras, simplemente se sentaba a escuchar los dichos de Betty mientras la señora revolvía una olla. Cuando la vida aprieta, hija, la fe es como la canela en el arroz con leche, chiquita, pero cambia todo el sabor, decía, y ambas niñas asentían, cada una guardando la frase como un tesoro secreto. En casa de Esteban, la tensión era otra. El empresario seguía obsesionado con controlar el daño a su imagen. Había dado entrevistas, repetido que se trataba de un malentendido, culpado a la prensa por exagerar, pero cada palabra suya sonaba hueca. En los pasillos de la escuela, el respeto ya no era automático. Algunos empleados bajaban la vista al cruzarse con él, y esa indiferencia pesaba más que cualquier crítica abierta. Una tarde, Regina se atrevió a mostrarle a Fernanda uno de sus poemas. Tenía la voz temblorosa, pero la niña de la pensión la escuchó con ojos grandes y corazón abierto. «Está bonito», dijo Fernanda, «pero le falta creer que usted también tiene derecho a hablar fuerte». Regina sonrió con una mezcla de alivio y vergüenza. Fue en ese momento cuando comprendió que su mundo de privilegios tenía grietas invisibles y que aquella niña con pañuelo amarillo estaba enseñándole lo que su padre nunca había podido. El obstáculo inesperado llegó como un golpe seco. Una de las coordinadoras llamó a Betty a la oficina y con tono frío le entregó una carta. La administración ha decidido prescindir de sus servicios. El papel decía que era por reajustes internos, pero todos sabían la verdad. La presencia de Fernanda había incomodado demasiado. Betty sintió que las piernas se le aflojaban. No lloró allí, solo apretó el pañuelo amarillo con fuerza, como quien se aferra a no caerse. Cuando Fernanda supo la noticia, el mundo se le encogió. «¿Por mi culpa, mamá?», preguntó, con los ojos llenos de lágrimas. Betty la abrazó fuerte. «No diga eso. La culpa no existe cuando uno dice la verdad. Lo que pasa es que la verdad incomoda». Esa noche, el olor a canela en el cuarto fue distinto, más denso, con un dejo de tristeza. Aún así, madre e hija compartieron el arroz con leche como si fuera un pacto silencioso de resistencia. Regina se enteró por un mensaje que circuló entre los alumnos. Corrieron a la cocinera por lo del video. La indignación la desbordó. Entró al despacho de su padre sin pedir permiso y arrojó su cuaderno sobre el escritorio. ¿Hasta dónde va a llegar, papá? ¿Quitarle el trabajo a una mujer que lo único que hizo fue aguantar su humillación? ¿Eso es educación? Esteban intentó mantener su tono firme. «No te metas en lo que no entiendes». Pero Regina golpeó la mesa con las palmas, algo que nunca había hecho. «Entiendo perfectamente, y me da vergüenza que usted no lo vea». El silencio fue largo. Esteban, por primera vez en años, no encontró una respuesta lista. Miró a su hija y vio en sus ojos el reflejo de Fernanda en el escenario. Sintió que la dureza de sus palabras no podía contra esa verdad sencilla que ambas niñas compartían. Esa noche, incapaz de dormir, salió al jardín de su casa. El perfume de las bugambilias le recordó de golpe su infancia en un barrio humilde, mucho antes de los trajes y los autos de lujo. Recordó a su madre sirviéndole un plato de arroz con leche y diciéndole: «El respeto es lo único que no se compra, mijo». Esa memoria, guardada durante años, regresó como una bofetada de nostalgia y verdad. Mientras tanto, en la pensión, Fernanda escribía en su cuaderno rosa: «Nos quitaron la cocina, pero no la voz, y mientras tengamos voz, no estamos vencidas». Betty, al verla,
Le acarició el cabello. Tiene razón, hija. La dignidad sabe caminar incluso en la oscuridad. Y en la ciudad, los rumores crecían. Los padres de familia se dividían. Algunos exigían el regreso de Betty, otros apoyaban al empresario. La escuela se convirtió en un campo de debate sobre lo que significaba realmente educar. Y Esteban, cada vez más acorralado, empezaba a comprender que la batalla que libraba no era con una niña de 9 años, sino consigo mismo. El eco del despido de Betty se extendió como fuego entre hojas secas. En la pensión, los vecinos organizaron una pequeña reunión en el patio. Había sillas viejas, un foco amarillo colgado de un cable y el olor de café de olla que alguien preparó para acompañar la charla. No es justo, decían unos. La señora Betty siempre nos ha ayudado, y ahora la corren por culpa de un orgulloso. Fernanda escuchaba todo desde un rincón, abrazando su cuaderno rosa, con el pañuelo amarillo de su madre bien sujeto en el cabello, como una bandera diminuta que se negaba a caer. En esos días, la relación con Regina se hizo más fuerte. La muchacha iba hasta la pensión, bajándose del coche con un gesto nervioso, sin importarle las miradas curiosas de los vecinos. Llevaba pan dulce envuelto en papel y su cuaderno negro. Se sentaba junto a Fernanda en la azotea llena de macetas y escuchaba en silencio las palabras de Betty, que aunque dolida, mantenía su dignidad intacta. Cuando Dios cierra una puerta, abre otra ventana, decía la mujer, removiendo el café con una cuchara. Lo importante es no dejar que el corazón se cierre con la puerta. Fernanda, con la valentía de la infancia, tomó una decisión. Mamá, si usted no puede hablar en la escuela, yo sí puedo. Nadie me puede callar todavía. Y esa chispa, tan pura, encendió un plan. Regina, emocionada, aceptó ayudar. Juntas escribieron un nuevo texto, combinando frases del cuaderno rosa y versos del cuaderno negro. Era una carta abierta, no solo para Esteban, sino para todos los padres, maestros y alumnos. Una carta que hablaba de dignidad, respeto y memoria. El clímax llegó en la ceremonia de premiación de fin de ciclo, el acto más importante del año. Esteban pensó que sería la oportunidad para lavar su imagen. Ordenó discursos sobre excelencia, sobre la grandeza de la institución, sobre el futuro brillante de los alumnos. Todo estaba calculado, pero no contaba con la alianza silenciosa de su hija y de la niña que lo había desafiado. Al final del evento, Regina pidió la palabra. Nadie se atrevió a negársela. Al fin y al cabo, era la hija del dueño. Subió al escenario con pasos firmes y frente a todos dijo: «Hoy no quiero hablar como alumna privilegiada, sino como testigo de una injusticia. Quiero leer algo que escribimos juntas, Fernanda y yo». El auditorio se removió como un mar inquieto. Y de pronto apareció Fernanda, pequeña, con su pañuelo amarillo brillando bajo las luces. Se colocó a su lado. El murmullo fue un oleaje que recorrió las filas. Esteban en la primera fila se puso rígido. Su corazón golpeaba como tambor. Miró a su hija y a esa niña juntas, de pie, y comprendió que estaba a punto de perder más que reputación. Estaba a punto de perder su propia casa, su sangre, si no escuchaba. Regina comenzó a leer. Su voz era temblorosa, pero clara. Dicen que la excelencia es nuestro orgullo, pero la excelencia no se mide en edificios, ni en uniformes caros, ni en medallas. Se mide en cómo tratamos a quienes hacen posible que este lugar exista. Mi amiga Fernanda y yo creemos que la educación verdadera empieza con gratitud y respeto. Fernanda tomó la palabra y añadió: «Nos quitaron la cocina, pero no la voz, y mientras haya voz, habrá esperanza». El silencio que siguió fue denso, cargado, y entonces, poco a poco, surgieron aplausos, primero tímidos, luego más firmes, hasta que el auditorio entero se levantó. Esteban sintió que el piso se movía bajo sus pies. La ovación no era para él, ni para sus discursos, ni para su control. Era para dos niñas y una verdad sencilla. Fue en ese instante, de pie frente a la ola de aplausos, que Esteban Rubalcaba sintió una grieta abrirse en su interior. Una grieta que le recordó a su madre, al barrio humilde, al arroz con leche con canela, que alguna vez le enseñó lo que significaba el respeto.
y en medio de su orgullo herido, apareció un destello de algo que llevaba años dormido: vergüenza y deseo de cambiar. La ceremonia terminó con un ambiente distinto al planeado. Mientras los asistentes se retiraban, muchos se acercaban a Betty para darle un abrazo. Fernanda, cansada pero luminosa, guardó el cuaderno rosa en su mochila. Y Regina, al bajar del escenario, miró a su padre directamente, como nunca antes. Él no dijo nada, solo bajó la mirada. Esa noche, el empresario más orgulloso de Naucalpan se quedó solo en su despacho, con el eco de los aplausos retumbando en sus oídos. Sobre su escritorio había quedado olvidado un sobre con papeles de negocios. Pero lo único que él podía ver era el pañuelo amarillo en la cabeza de aquella niña, ondeando como una bandera imposible de ignorar. La última ceremonia había terminado, pero en la ciudad el eco no se apagaba. La imagen de Fernanda y Regina juntas en el escenario se repetía en teléfonos, en periódicos, en conversaciones de mercado y hasta en las pláticas de café de oficina. La niña del pañuelo amarillo se convirtió en un símbolo inesperado. Betty, aunque aún sin trabajo, caminaba por las calles con una dignidad nueva. La gente la saludaba con respeto, como si la reconocieran por primera vez. En casa de Esteban, en cambio, el ambiente era de silencio incómodo. Regina casi no hablaba con él. Sus palabras en el escenario habían sido una declaración no solo contra la injusticia, sino también contra la indiferencia de su propio padre. Esteban la observaba a la distancia, con el orgullo herido y un vacío en el pecho que no sabía cómo llenar. Las reuniones con empresarios ya no le sabían a triunfo. Cada vez que hablaba de excelencia, escuchaba la voz de Fernanda diciendo: ¿qué educación queremos enseñar? Una madrugada, incapaz de dormir, abrió un cajón olvidado de su escritorio. Allí estaba, guardada entre papeles amarillentos, una foto de su madre sirviéndole un plato de arroz con leche. Al verla, sintió que la memoria le golpeaba fuerte. Recordó su infancia, los zapatos desgastados, la risa de su madre y aquella frase que él había enterrado bajo capas de soberbia: respete siempre, mijo, porque el respeto no cuesta, y lo engrandece. El olor imaginado de canela le llenó los ojos de lágrimas. Al día siguiente, Esteban tomó una decisión que nadie esperaba. Llegó a la pensión, sin chofer ni asistentes, con un sobre en la mano. Los vecinos lo miraron con desconfianza. No era lugar para un hombre de traje fino. Subió la escalera y tocó la puerta del cuarto de Betty. Cuando ella abrió, lo encontró distinto. Los hombros caídos, la mirada sincera aunque torpe. «Señora, vengo a pedir disculpas». Las palabras le costaron como si fueran piedras en la garganta. Betty lo miró en silencio. No era rencor lo que guardaba, sino cautela. Fernanda se asomó detrás de ella, con el cuaderno rosa apretado contra el pecho. Esteban respiró hondo. «Me equivoqué. Humillé a quien no debía y lo pagué con vergüenza. Quiero reparar el daño, no con dinero sino con hechos». Le tendió el sobre, una carta de reinstalación y una invitación a ser parte de un nuevo comité de valores en la escuela. Betty no respondió enseguida. Miró a su hija, que le sostuvo la mano. «Señor Rubalcaba, usted sabrá si lo hace por imagen o por conciencia. Pero yo acepto, porque no quiero que mi hija crea que el rencor es más fuerte que la esperanza». Regina, que había acompañado a su padre, sonrió al oír esas palabras. Miró a Fernanda y supo que su amistad no había sido en vano. Juntas habían movido lo que parecía imposible. El regreso de Betty a la escuela fue recibido con aplausos sinceros de sus compañeras de cocina y con agradecimientos de muchos padres. En el comedor, una tarde, un grupo de alumnos se acercó a darle las gracias directamente. Fernanda, sentada en un rincón, sonrió orgullosa. El olor de canela volvía a llenar los pasillos, esta vez sin miedo de ser apagado. Esteban, por su parte, comenzó a visitar la cocina, algo impensable antes. Saludaba con un «buenos días», que al principio sonaba forzado, pero con el tiempo se volvió verdadero. Descubrió que mirar a los ojos a quienes trabajan en silencio era un ejercicio que lo transformaba más que cualquier conferencia de negocios. Con los meses, la relación con su hija también cambió. Regina le compartía sus poemas y él aprendió a escuchar sin interrumpir.
Una tarde, ella le leyó un verso inspirado en Fernanda. Hay niñas que levantan banderas sin saberlo y hombres que cambian porque alguien las alzó. Esteban, conmovido, guardó silencio largo rato, comprendiendo que el verdadero legado que podía dejar no estaba en edificios ni en contratos, sino en valores. El tiempo pasó y Fernanda siguió con su vida de niña, entre cuadernos, juegos y sueños. Pero algo había cambiado. Sabía que su voz tenía peso, que podía sembrar luz incluso en terrenos duros. Cada vez que veía el pañuelo amarillo de su mamá ondear en la cocina, recordaba aquel día en el escenario y sonreía. Y así, la historia cerró su ciclo donde había empezado, en el olor a arroz con leche y canela que llenaba una casa humilde. Porque en ese aroma estaba contenida la lección más grande, que la dignidad, como la canela, es pequeña y silenciosa, pero basta una pizca para transformar todo el sabor de la vida.